El presidente Daniel Noboa renovó toda la cúpula militar, además realizó un recorrido en la estación San Francisco del Metro de Quito y se comprometió a apoyar este proyecto. Nuestra compañera Belén Merizalde sigue de cerca la agenda del primer mandatario y a esta hora nos cuenta los detalles. Belén, buena tarde. Hola Helen, amigos, muy buenas tardes. Sí, la agenda del presidente Daniel Noboa avanza en esta primera semana de mandato y precisamente en la mañana firmó los decretos para designar a la nueva cúpula militar. Es así que el nuevo jefe del comando conjunto es el vicealmirante Jaime Vela. Pero para que ustedes conozcan quiénes liderarán las otras ramas de las Fuerzas Armadas, nosotros les hemos preparado un reportaje. Veamos. A través de un decreto ejecutivo emitido este miércoles, el presidente de la República, Daniel Noboa, dio a conocer quiénes forman parte de la nueva cúpula militar. El mandatario eligió la segunda terna enviada por el ministro de Defensa y designó a Jaime Vela Erazo como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien reemplaza a Nelson Proaño Rodríguez. También designó a Edwin Adati Albuja como el nuevo comandante de la Fuerza Terrestre, en reemplazo de Franklin Yacelga. Asimismo, el general Miguel Córdoba Cheap es el nuevo comandante de la Fuerza Naval, en reemplazo del vicealmirante John Merlo. Y por último, Noboa se decidió por el general Celiano Damián Ceballos como el nuevo comandante de la Fuerza Aérea, quien reemplaza a Gabriel Marcelo García. En una de sus pocas intervenciones a los medios de comunicación, el ministro de Defensa Giancarlo Lofredo fue claro en mencionar que las Fuerzas Armadas tendrán mayor protagonismo en esta gestión para combatir al crimen organizado y que para ello habrían cambios en la institución que después de poco tiempo de ser posesionado lo cumplió. El país pide paz y tenemos una sola causa: salvar al Ecuador y devolverle la libertad a todos. También tenemos un solo enemigo: la delincuencia. En la mañana también mantuvo una reunión aquí en el Palacio de Gobierno con el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, precisamente en medio de las fiestas capitalinas por los 489 años de fundación de Quito. En esta reunión estuvieron presentes varios de sus ministros. Una vez que culminaron este encuentro formal, en cambio se trasladaron hacia una de las paradas más icónicas del metro de Quito. Estamos hablando de la estación de San Francisco. Hasta ese lugar llegó precisamente el presidente, el alcalde y también el presidente del legislativo, Henry Kronfle. Allí conversaron de lo que significa esta mega obra, no solo para la ciudad, sino también para el país, su estructura y la inversión que se ha realizado en esta obra. Vamos a escuchar cuáles fueron las declaraciones del primer mandatario y también del burgomaestre. La verdad, sorprendido, increíble la estación, increíble el viaje en el metro. Creo que va a ser algo fundamental para el desarrollo del país, el desarrollo de Quito y también para su población. Primero, esto demuestra que el metro de Quito no solamente es un metro de movilidad para la ciudad, es un metro que une al Ecuador. Contento de que vengan de vientos de trabajo conjunto. El presidente de la República salió de la estación de San Francisco en medio de un fuerte resguardo de seguridad y recorrió la calle García Moreno, en donde saludó a lo lejos con varias personas que gritaron consignas a su favor. Finalmente ingresó hasta el Palacio. Quienes sí dieron declaraciones allí fue el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, también el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Los ministros se refirieron precisamente al pedido que había hecho el alcalde Muñoz de contemplar la posibilidad de extender el metro de la capital hacia otros puntos y también de buscar las formas de financiar esta obra. De allí que el gobierno de Daniel Noboa se ha comprometido precisamente de buscar ese financiamiento. Escuchemos. El compromiso del gobierno nacional es darle todo el apoyo a Quito, como dijo el presidente. Hemos hablado con el señor alcalde de los proyectos de expandir el metro hasta otras zonas, con el impacto tan positivo que tiene eso en el desarrollo económico de la población. Y nuestro compromiso es buscar las alternativas y apoyar todas esas iniciativas en beneficio de Quito. Como lo comuniqué al país, hay muy poco dinero en la caja fiscal y debemos trabajar optimizando cada dólar que existe, satisfaciendo las necesidades más urgentes de los gobiernos locales, de todos los temas que han quedado postergados por muchos años. Estamos haciendo esfuerzos
para conseguir dinero adicional a la caja fiscal y dejar al cierre de año al menos con las necesidades más urgentes cubiertas. Nos han presentado el proyecto, es un proyecto impresionante de $2.000 millones, 15 estaciones, que va, como dijo Roberto Izurieta, a mejorar la calidad de vida de los quiteños, dándole más tiempo. Y aparte el alcalde ha planteado la opción de expandir el metro con multilaterales, aprovechando el costo de oportunidad de las dovelas y de la microtuneladora que está acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso se tiene que estudiar, evidentemente, pero eso fue lo que se conversó. Los ministros también se refirieron a la difícil situación en la que encontraron el país y las complicaciones que tienen en cada una de sus carteras. Hay expectativa además, pues en los próximos días se llevará a cabo una reunión entre el Ministerio de Economía y los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, pues hay una deuda pendiente de alrededor de $296 millones. En cuanto a la agenda del presidente Don Noboa, pues no podemos adelantar nada de lo que hemos visto en estos días. El presidente va tomando decisiones sobre la marcha, pero en todo caso nosotros vamos a estar pendientes para llevarles la información en el momento oportuno. Continuamos contigo, Liz, que tienes más noticias. Muy buenas tardes, amigos. Buenas tardes también para ti, Belén. Muchísimas gracias por ese reporte. Verónica Abad culpa al equipo de campaña de Daniel Noboa de haber propiciado la ruptura de su relación con el primer mandatario. Señaló que irá a su viaje, pero se mantendrá pendiente de los asuntos del país. Que el presidente de la República la quiere lejos de su círculo de confianza, eso está más que claro para Verónica Abad, vicepresidente de la República y también ahora embajadora de paz en Israel, quien frente a las constantes preguntas de las razones del prematuro rompimiento de las relaciones con su binomio, acusa al equipo de comunicación de Noboa de indisponerla con el jefe de Estado a través de videos. Me decían que yo iba a desdolarizar, siendo todos videos manipulados, llegaban a nuestro presidente para que lo contrapongan como que si yo estuviera haciendo campaña contra él. Y de este tema también habría denuncia presentada en la Fiscalía. ¿Está denunciado la Fiscalía agente del presidente de la República? Del equipo de trabajo interno de comunicación de él. Sí, obviamente no están en la parte pública, pero se tiene un equipo en el cual fue el que se trabajó toda la campaña. La segunda mandataria, a su vez, aseguró que esperaba conversar con el presidente Noboa antes de viajar a su oficina en Medio Oriente. No obstante, al no ocurrir esto, afirmó que no se desligará de los asuntos del país. La voluntad del pueblo ecuatoriano es la que yo les respeto. No puedo renunciar a algo que ellos me encomendaron. Me voy a mantener, sin duda alguna, con la misma fuerza y valentía que siempre lo he hecho, todo lo que se ha encomendado en mi vida. En cuanto al anuncio de la reestructuración de la vicepresidencia, Abad califica la disposición como un acto intimidante y reafirma ser víctima de violencia política. La reforma tributaria ayudará a sostener la recaudación, pero asimismo, dicen expertos en el tema, debe existir un plan paralelo para reducir el gasto público. El presidente del Legislativo anunció que su bloque respaldará el proyecto económico urgente. Lo ofrecido se cumplió. Pocos días después de la posesión, Daniel Noboa envió su reforma tributaria para que sea analizada de forma urgente por la Asamblea Nacional. El objetivo, dijo, reactivar la economía a través de incentivos tributarios y generación de empleo. La meta, recaudar $832 millones en 2024. Pero ¿es suficiente tomando en cuenta la difícil situación económica del país? Alberto Acosta, analista económico, dice que no. Por aquí logras solucionar un problema de que no caiga en la recaudación del próximo año, pero tiene que todavía trabajar por el lado de cómo corregir el déficit, que es un déficit que para fin de año se espera que cierre alrededor de $5.000 millones. Y es que tomando en cuenta el poco tiempo de acción, menos de 16 meses ya que tendrá Noboa para gobernar, las decisiones deben tener objetivos más claros y realizables, según Napoleón Santamaría. No nos ayuda en reorganizar la estructura fiscal y tributaria del país, hacerlo un país más sólido, más solvente. Hoy el país se muestra muy endeble. Con la remisión de intereses y multas que se propone en el documento, el gobierno espera recibir $960 millones, una cifra por demás optimista, dice Santamaría. Entre los deudores más importantes está Emelec, la empresa eléctrica. No me refiero al equipo de fútbol, sino a la empresa eléctrica de Guayaquil, que le debe varios millones de dólares. Le debe también empresas que cerraron como Ícaro. Hay mucha
cuenta por cobrar que no se realizará. De ahí que para Acosta se deben tomar otras acciones que prioricen el gasto fiscal. Una de ellas, la revisión de los subsidios a los combustibles. Un gasto que sigue creciendo de manera imparable, que no es priorizado. ¿Cómo se corrige el gasto? Priorizando salud, educación, seguridad y reducir o eliminar todo lo demás. Por su parte, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que apoyará la propuesta tributaria del Ejecutivo, aunque propondrá cambios. Pero le vamos a dar celeridad para resolver los problemas en materia económica. La Asamblea tiene 30 días para pronunciarse sobre este proyecto de ley. Ahora sí. La Asamblea Nacional conformó una comisión multipartidista para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio y también nombró a 4 de los 5 integrantes del Comité de Ética. Karen Aro sigue de cerca estas sesiones y nos cuenta más detalles. Hola, Karen. Hola compañeras en estudios, amigos televidentes en casa, buenas tardes. En efecto, 2 decisiones importantes tomó el Pleno de la Asamblea Nacional la mañana de este día miércoles. El primero, que tiene que ver con la conformación de la Comisión Ocasional Multipartidista que dará seguimiento a la investigación tras el asesinato del ex candidato a la presidencia y ex asambleísta Fernando Villavicencio. 7 legisladores de las diferentes bancadas la integrarán. Por otro lado, también se decidió en un segundo pleno conformar el Comité de Ética, pero solamente con 4 miembros. No se alcanzó a decidir por el 5.º miembro. Esto sucederá el día de mañana, jueves, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. En el siguiente reportaje les cuento los detalles de lo acontecido. Veamos. La iniciativa de conformar una comisión ocasional para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio fue de los legisladores de Construye y Gente Buena, pero a la hora del debate la posta la tomaron todas las bancadas, que dijeron estar de acuerdo en ello, incluso en la Revolución Ciudadana. El mismo legislador Roberto Cuero pidió deponer posturas políticas y que este hecho se investigue. No es desconocido para este país que el señor Villavicencio nos puso una denuncia por intimidación a varios de nuestros colegas. Y cuando fue asesinado el señor Villavicencio, todos los ojos del país miraron a la Revolución Ciudadana, poniéndonos en riesgo y tratando de tergiversar una situación que tiene que esclarecerse. Demandamos, como lo hemos demandado desde el primer día, que salga la verdad a la luz. Por eso estamos de acuerdo que se conforme una comisión en este Parlamento para que investigue paralelamente esos acontecimientos. La asambleísta Lucía Pozo tomó la palabra para hacer un llamado de atención al Pleno. Criticó que ahora todos se tomen la bandera de Villavicencio. Que esa comisión que se conforme no sirva para vitrinear en ningún espacio político por respeto a la familia y por respeto al Ecuador. Hubo respaldo para la creación de la comisión en ADN y también entre los legisladores independientes. Ya no existe, compañero Villavicencio, el hombre de lucha que no tuvo miedo de denunciar. Y ustedes, nosotros, el deber constitucional es fiscalizar y legislar. Quienes no pertenecemos a bancadas también podamos participar dentro de esta comisión. Tenemos la legitimidad para hacerlo. Finalmente, se aprobó la moción del correísmo y la comisión la conformarán Adrián Castro de ADN, Mónica Salazar de la Revolución Ciudadana, Manuel Borges de ADN, Luzmila Abad de Pachacutic, Edgar Benítez del Partido Social Cristiano, Hernán Zapata de Gente Buena y Viviana Zambrano de Construye. Despojarse de todo elemento político, todo elemento ideológico y tiene que pensar en la persona. Y también, este miércoles el Pleno tenía previsto conformar el Comité de Ética, pero solo lograron nombrar a 4 integrantes. Se trata de Yajaira Urresta de la Revolución Ciudadana, Lucía Jaramillo del Partido Social Cristiano, Nicole Saca de ADN y Pedro Velasco, independiente. La sesión para nombrar al 5.º integrante se reinstalará este jueves. Y bien, entre otras cosas, eso es lo que ocurrió en la mañana en la Asamblea Nacional, pero en la tarde también habrá actividad. Para las 16 horas está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para continuar con el juicio político al expresidente de la República, Guillermo Lasso. Pero también el ex jefe de Estado ha tomado acciones al respecto. Ustedes tienen en imágenes a esta hora un documento con el que Lasso solicitó a la Corte Constitucional de seguimiento al dictamen de su juicio político para definir si es que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, cumplió o no
con este mismo. Nosotros haremos seguimiento a lo que ocurre aquí en horas de la tarde también y obviamente en la noche les contaremos los detalles. Esta información a esta hora. Continúan ustedes. Que tengan una buena tarde. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchas gracias. Ahora les contamos, según el Consulado de Ecuador en Queens, una de las 2 oficinas diplomáticas que funcionan en Nueva York, se registra un incremento exponencial de compatriotas que deciden retomar de forma voluntaria por enfrentar situaciones de vulnerabilidad. Nuestro compañero Alcibiades Onofre nos tiene más detalles sobre este tema. Hola, Alcibiades. Buenas tardes. Y la temporada de frío ha empezado con intensidad aquí en los Estados Unidos y también con ello la realidad de muchos inmigrantes es frustrante. Algunos, ante la falta de oportunidades por la crisis migratoria, han decidido retornar de forma voluntaria a sus países. Aquí tenemos las historias. Esta mujer dice que siente impotencia. Deberá volver a su país porque el sueño americano que llegó a buscar se convirtió en una pesadilla. Y ni siquiera quiso mostrar su rostro. Fuera de un albergue la encontramos. Iba con varias maletas y rumbo al aeropuerto. Los días más duros que he pasado en mi vida. Quisiera que piensen una y mil veces si es que piensan venir acá. No tenía quien cuide a sus 3 hijos con los que llegó sola a los Estados Unidos y por eso no podía trabajar. Finalmente tomó esta decisión. Me regreso a Ecuador y a estar allá porque usted sabe que aquí no es fácil. Rodrigo Benítez, cónsul de Ecuador en Queens, mencionó que hay un crecimiento exponencial de personas que desean retornar de forma voluntaria. A lo mejor 1 o 2 salvoconductos al año dábamos antes. El año pasado finalizamos dando 2 al mes. Este año hemos dado más de 150. Estamos dando más de 1 diario ya. Comunica también a la comunidad migrante cuáles son las asistencias que brindan. Nosotros tratamos de guiar a todas las personas a los servicios de asistencia que tiene la ciudad. Hay personas que no tienen ni siquiera para la renta, peor para la comida. Hay que tratar de buscar. Se va a las agencias nos cobran una cierta cantidad, pero llegado al caso no es seguro el trabajo. Pero mientras unos desisten, otros continúan en la dura lucha y perseverando. Hay algo de todo aquí en este país, no hay que escoger el trabajo. Hay diferentes trabajos que se puede hacer. Y pues a veces no todos tienen la misma suerte, ¿no? De llegar acá y cumplir su sueño. Según las autoridades de Nueva York, al menos 19,000 ecuatorianos reciben asistencia temporal hasta que puedan establecerse. Y ante este cúmulo de frustraciones, algunas personas han caído en depresión y alcoholismo. Hasta aquí con nuestro informe desde los Estados Unidos. Continuamos con más 24 horas. Gracias, Alcibiades, por ese informe. Con esto, amigos, momento de hacer una pausa, pero al volver les vamos a contar que se cumple 1 mes desde el inicio de los apagones en el país y aún no hay soluciones. Además, el concurso a jueces de la Corte Nacional continúa mientras una acción de protección para terminar con el proceso se presentó por parte de gremios de abogados. Los detalles al regresar. Más noticias en 24 horas. Gracias por informarse junto a nosotros. El concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia no convence a nadie. Esta vez, desde la Federación de Abogados y el Colegio de Abogados de Pichincha se presentó una acción de protección con medida cautelar para que se detenga un concurso. Fausto Yepes informa. A los cuestionamientos que han sido presentados inicialmente por la misión de observadores internacionales al concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia, esta vez se suma la Federación Nacional de Abogados y algunos colegios de abogados del país. La solicitud es de una acción de protección con pedido de medida cautelar para frenar el curso de este proceso que ha sido altamente cuestionado, no solo por los observadores internacionales, sino por varios sectores que han detectado irregularidades, inconsistencias y otros problemas dentro de este concurso que lleva adelante además un consejo de la judicatura con vocales cuestionados. Esto fue lo que ha dicho el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paul Ocaña, respecto de su intención de frenar un concurso viciado desde el inicio. De hecho, en la acción de protección nosotros enumeramos 10 irregularidades que existen en el concurso. El comité de expertos, que de expertos no tienen nada, sino más bien están sentados al tema político, y eso no puede ser. También ha llamado muchísimo la atención es la prueba de confianza. Esta prueba de confianza que han pedido, han solicitado de manera voluntaria
que los postulantes se presten nuevamente a esta prueba. Necesitamos que sea transparente, claro y creíble. Y que eso ya no tiene el Consejo de la Judicatura. ¿Se quiere meter el mano a la justicia? Pues sí. Está clarísimo con todas estas irregularidades que hay. Yo no sé si Wilman Terán o X o Y es Z persona, pero sí desde el Consejo de la Judicatura. Y si bien la jueza que está a cargo de resolver este pedido hecho por la Federación de Cámaras y el Colegio de Abogados de Pichincha podría convocar a una audiencia para los próximos días, se espera que la medida cautelar la dicte en las próximas horas, tomando en cuenta además que para este jueves está prevista las pruebas de oposición por parte de los postulantes. Unas pruebas que han sido cuestionadas por ser totalmente básicas las preguntas y un banco de preguntas elaborado por un comité de expertos bastante vinculados a la política, según se ha dicho. Se espera la medida cautelar y suspender, han dicho, un concurso totalmente cuestionado. Y la audiencia de formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y 2 personas más en el conocido caso de reconstrucción de Manabí no pudo instalarse por un problema en la notificación de las partes. Sin embargo, se aprovechó para analizar un pedido de la defensa del exfuncionario. A esta hora nos vamos a contactar con Daniela Valencia para conocer cuál fue este pedido. Hola, Daniela. ¿Qué tal, compañeras en estudio, amigos televidentes? Pues esta solicitud que presentó la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass tiene que ver con consultar a la Asamblea Nacional si se puede o no procesar al ex vicepresidente de la República, tomando en cuenta que en ese entonces él gozaba de fuero de corte nacional, pues era vicepresidente de la República del Ecuador. Luego de 1 hora y 30, el juez nacional Luis Rivera analizó toda la argumentación. La defensa del ex vicepresidente dijo que esto ya había pasado en casos anteriores, cuando se enjuició al ex vicepresidente Yamil Maguad. También en el caso Odebrecht le consultó para poder enjuiciar a Jorge Glass, también en el caso Balda para enjuiciar a Rafael Correa y Jorge Glass, y finalmente en el caso Sobornos 2012-2016. Luego de debatir todo esto, el juez nacional Luis Rivera aceptó ello, dijo que enviará un comunicado a la Asamblea Nacional para que se pronuncien. Escuchemos lo que dijo el abogado del ex vicepresidente. La Constitución de la República expresamente dice que es facultad de la Asamblea autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente con el voto de las 2/3 partes. ¿Eso qué significa? Que debe someterse a votación, porque así lo dice la Constitución. Y bien, todo este análisis se dio a pesar de que la audiencia de formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y 2 personas más no se pudo instalar. Esto debido a un problema en la notificación de uno de los abogados. El juez Luis Rivera dijo que la iba a dilatar. Sin embargo, tomando en cuenta esta decisión, esta consulta que se tiene que hacer a la Asamblea Nacional, esta audiencia quedará pausada hasta que no se tenga esta resolución. Recordemos además que según la teoría de Fiscalía, tanto el ex vicepresidente Jorge Glass como otras 2 personas habrían participado, habían administrado el fondo de 1.600 millones de dólares que se tenía destinado para la reconstrucción de Manabí tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Sin embargo, según el titular de la acción penal, estos fondos se habrían utilizado en cosas que no eran emergentes ni tampoco eran destinadas para los damnificados. Es la información que surge a esta hora. Ustedes tienen más en estudios. Una buena tarde. Buenas tardes también para ti, Dani. Muchísimas gracias por este tema. Amigos, ahora les contamos. Más de 1,5 toneladas de droga fue incautada mediante 2 operativos realizados esta semana. Uno de ellos se dio en las Islas Galápagos y el otro en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito. Un nuevo golpe a narcotráfico internacional se dio el pasado 25 de noviembre en las Islas Galápagos, en donde la Armada del Ecuador, a través del Comando de Operaciones Navales Insular, junto con guardacostas de los Estados Unidos, se logró la captura de una embarcación que llevaba algo más de 1 tonelada de droga. 32 bultos negros que contenían 936 paquetes con un peso aproximado de 1 tonelada de sustancia sujeta a fiscalización. De acuerdo con la información oficial emitida por la Armada, se retuvo una lancha tipo fibra con 2 motores fuera de borda. Luego de hacer un seguimiento de la nave, se logró su captura aproximadamente a unas 588 millas al noroeste de la isla Wolf. Los detenidos fueron llevados a la isla San Cristóbal. Otro suceso ilícito fue registrado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en donde se halló una carga de 508 kilos de base de cocaína, que tenía como destino España.
En su interior contenían fertilizantes, lo cual se procede a sacar muestras y a realizar pruebas preliminares de campo, arrojándonos un resultado positivo para pasta base de cocaína. La droga se encontraba camuflada en 25 cajas de cartón, en las cuales se hallaron 497 fundas de aluminio que llevaban de narcótico. Peso neto de 498 kilos, sacando del mercado internacional cerca de 5 millones de dosis. En el mercado europeo, la mercadería retenida se habría podido vender en aproximadamente 36 millones de dólares, según la información de la policía. Nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero al regresar les contaremos que aún no hay un pronunciamiento oficial respecto de la investigación sobre maquinaria incautada en Napo en un operativo de minería ilegal en el 2022. Además, conoceremos las cifras récord que dejó el Black Friday y el Cyber Monday en Estados Unidos. Ya volvemos. Para el casting del show de talento más importante de todo el Ecuador. Yo me llamo próximamente. Chuchaki, ahora puedes decidir si para aliviarlo tomas varios medicamentos o pruebas Bonfies Plus. El polvo efervescente que alivia en un 2x3 ese dolor de cabeza y malestares estomacales. Bonfies Plus combina un potente analgésico con un antiácido para darte alivio completo en un solo producto. Con Bonfies Plus, tu cabeza y tú como nuevos. Hasta 50% de descuento en tus compras navideñas. Conoce todos los beneficios en App Tu Mundo. Además, regálate diciembre. 100 socios ganan la devolución de todas sus compras. Esta Navidad con tu Diners, lo que quieras. Diners Club, tu mundo sin límites. 24 horas. Llega usted gracias a... Cocinando a los celebrities. Cada sábado, 9 de la noche. Gracias por informarse junto a nosotros. Más de $1.000 millones en pérdidas económicas deja este mes de apagones. Ecuador aún no cuenta con un plan que solucione la crisis energética y la única contratación emergente de 465 megavatios que tenía el país se cayó. Que no habrá apagones, este ha sido un problema puntual. A inicios de octubre, el exministro de Energía, Fernando Santos, tranquilizaba al país asegurando que no iba a haber apagones a causa del estiaje que aún enfrenta Ecuador. Pero a mediados de octubre la realidad era otra. Comercios completamente a oscuras, volviendo nuevamente a la facturación en físico, porque no había energía para realizar una factura electrónica. Las pérdidas económicas durante este mes de apagones ya ascienden a $1.000 millones, una cifra similar a los efectos perjudiciales que dejaron las paralizaciones nacionales de junio del 2022. Que fueron de más de $1.104 millones. A esto se le suma que el precio del kilovatio hora que Ecuador aún le sigue comprando a Colombia llegó a tener un valor de 60 centavos, cuando a inicios de septiembre tenía un precio de 20 centavos. Durante estos 3 meses de compra de energía, Colombia, Ecuador ha gastado más de $250 millones, gasto realizado en medio de una crisis económica. Y a esto se le añade que el pasado 25 de noviembre, CNEL anunció que sus recursos se agotaron, poniendo así en riesgo la compra de energía al país cafetero. El 30% de energía que requiere el país se la adquiere de Colombia, el 57% de energía la proveen las hidroeléctricas y el 11% restante proviene de las termoeléctricas. Y Ecuador, al únicamente depender de Colombia y no contar con un plan alternativo, pone en riesgo aquel 30% de energía requerido. Es decir, si ya no se le puede comprar electricidad al país vecino, los apagones aumentarían su duración y podrían seguir hasta el 2024. Si bien es cierto, el gobierno de Lasso declaró en emergencia el sector eléctrico el pasado 16 de octubre, para así acelerar procesos de contratación de energía, como la compra de 465 megavatios, proceso que estaba a cargo de la empresa eléctrica de Quito,
pero que se cayó por falta de autorizaciones ambientales, portuarias y aduaneras, que se pretendían realizar en un tiempo récord. Mientras tanto, la nueva ministra de Energía y Minas, Andrea Robo, asegura este miércoles en una entrevista radial que aún no hay fecha para el fin de los apagones en Ecuador, acotando que recibió un sector eléctrico en terapia intensiva. La investigación sobre maquinaria incautada tras el operativo Manatí en la comunidad de Yutsupino, en Napo, no tiene un pronunciamiento oficial desde el 2022. La Fiscalía investiga el caso por presunta asociación ilícita y extracción de recursos mineros. A pocos meses para que se cumplan 2 años del operativo Manatí 1, donde policía y fuerzas armadas decomisaron alrededor de 148 máquinas de oruga, que valor sumado en total superan los 22 millones de dólares. Equipos que se utilizaban en la extracción de material aurífero de manera ilegal en la comunidad de Yutsupino, Cantón Tena, en Napo. Permanecen aún a la intemperie en el recinto ferial de Tena, a la espera de un resultado legal definitivo. Para poder remediar todos los daños que realizaron en Yutsupino y en otros ríos importantes de nuestra provincia. Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conjuntamente con muchas más autoridades, el 13 de febrero del año 2022, tras operativo Manatí 1, incautaron aproximadamente 148 retroexcavadoras, entre otros equipos, que se operaba en la minería ilegal en el sector de Yutsupino. Aún no se conoce cuál es el futuro de esta maquinaria. Ya han transcurrido 19 meses desde su incautación. La inclemencia del clima y la humedad le ha pasado factura a esta maquinaria. La corrosión y la vegetación va apoderándose, con riesgos de que estas máquinas queden inoperantes. Estas permanecen bajo cadena de custodia, considerado un desperdicio por el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME. Para tratar de destinar recursos, de reparar esa maquinaria, ponerla operativa y de inmediato poderla trabajar y pagar los operadores y el combustible. Las autoridades de los gobiernos seccionales no son los únicos que pretenden contar con esta maquinaria. A decir del abogado Chávez, hay propietarios que intentan recuperar bajo un principio legal, al que se amparan y que esperan de las instancias legales el pronunciamiento oficial, sostuvo el profesional en derecho. La máquina obviamente no es quien dañó el medio ambiente, es el dueño de la máquina a través de su operador o la empresa que estuvo minando, en este caso el Yutsupino. Continúan las 148 máquinas en el proceso de investigación por Fiscalía, bajo la figura de presunta asociación ilícita y extracción de recursos mineros. Las cifras que dejó el Black Friday y el Cyber Monday en Estados Unidos este año alcanzó cifras récord. Valery Villalba nos cuenta también qué dinero se registró en Ecuador. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Así es, fue un buen año para las ventas por motivo de Black Friday o Cyber Monday en Estados Unidos. Esto incluso pese a la inflación que llegó en este último año al 7,7% en ese país. Pues bien, los números de este Viernes Negro en Estados Unidos llegaron a más de 9.120 millones de dólares tan solo en ese día. Porque en cambio para el Cyber Monday, que es cuando las ofertas se trasladan a la venta virtual, estas incluso superaron las ventas de años anteriores, con 12.400 millones de dólares. Y otro dato interesante, el 48% de las compras en línea se dieron por medio de teléfonos inteligentes. Revisemos ahora qué pasó en nuestro país por la misma fecha. Ahora que se ha adoptado esta modalidad de ofertas por Black Friday, 250 millones de dólares es lo que habrían vendido en el Ecuador, pero con la diferencia de que esos descuentos se extienden por varios días, incluso llegando hasta fin de mes. La Cámara de Comercio de Guayaquil indica que se llegó a 71 millones de dólares en ventas físicas durante el fin de semana de Viernes Negro en Guayaquil. Ahora en nuestro segmento Economía para Todos revisaremos cifras sobre los cantones más poblados. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. En el último censo, del cual solo se han publicado los primeros resultados, nos da información muy interesante, entre esos, la población de las principales ciudades del Ecuador. Y aunque la información es todavía preliminar y solo tenemos la población total del cantón en el que está cada ciudad, este es el ranking de los 8 cantones más poblados del Ecuador, en millones de habitantes para el año pasado.
con 2 grandes ciudades y 6 ciudades intermedias con más de 300.000 habitantes. Las 2 grandes ciudades, es obvio, son Guayaquil con 2.750.000 habitantes y Quito con 2.680.000. Y las ciudades con más de 300.000 son Cuenca con 600.000, Santo Domingo con 440.000, Ambato con 370.000, Portoviejo con 320.000, Machala con 310.000 y Durán con 303. Es importante resaltar que en estos 8 cantones, que son los que tienen más de 300.000 habitantes, vive un poquito menos de la población total del Ecuador. En los 8 cantones más habitados, de los 220 que tiene el país, vive casi la mitad de los ecuatorianos. Y eso nos hace un país relativamente poco concentrado en términos latinoamericanos, donde lo usual es que una sola ciudad tenga tanto peso como Quito y Guayaquil juntos. Muchas gracias.